Solo decir que sí que estamos en un cruce muy crítico para la humanidad en cuanto a la lucha contra el cambio climático y que la ciencia ya se ha pronunciado, la tecnología está aquí y es madura, con referencia a las tecnologías de energías renovables y con las tecnologías de eficiencia energética. Los pueblos están listos, ya lo han mostrado hace un año en Nueva York cuando más de 200.000 personas se han concentrado a manifestar contra el cambio climático. Muchas de las empresas dan pasos adelante y lo que falta es que lo que siempre falta, los que siempre tardan, es que necesitamos que los gobiernos actúen, pero que actúen ya y decisivamente contra el cambio climático. Bueno, quería analizar, pero que creo que José Luis estas cosas las ha dicho sobre el informe del IPCC y sobre los impactos de cambio climático. Es importante saber que con las tendencias actuales de emisión vamos a empezar a superar los límites de la adaptación de los sistemas naturales y humanos, lo que significa que a lo mejor si seguimos así no somos capaces de adaptarnos en las consecuencias de cambio climático. Esa es una gráfica que muestra el aumento de las emisiones de CO2 los últimos 60 años. Vemos que hay aquí un aumento sin precedentes de 40% de CO2, de 150% de metano y de 20% de óxido nitroso, y que en 2013 casi llegamos a los 400 partes por millón que decía antes José Luis. Y yo quería concentrarme más en las ciudades por dos razones, no solo porque nos ha invitado aquí Ecómetro, sino también porque las ciudades se impactan al cambio climático y simultáneamente son muy vulnerables al cambio climático. Y en primer lugar, a ver por qué las ciudades impactan al cambio climático. Las ciudades concentran ahora mismo el 50% de la población de la Tierra. Y las proyecciones hablan que en 2050 las ciudades van a concentrar los 2 tercios de la población del planeta. Abajo vemos una gráfica que muestra tanto en el aumento de la población en los últimos 50 años en correlación con el aumento de la huella ecológica. La huella ecológica es un indicador que mide el impacto de las actividades humanas sobre el planeta. Y vemos que el aumento es casi paralelo. Y esto es muy importante porque en los últimos 50 años se ha ocurrido la urbanización, las tendencias de urbanización más importantes de la historia contemporánea del planeta. Y vemos que cuanto más gente se concentra en las ciudades, porque hablamos sobre el 50%, más grande es la huella ecológica. Y el factor más importante en estos momentos de la huella ecológica no es otro que la huella de carbono, o sea que las emisiones de CO2. La segunda cosa es que las ciudades en estos momentos, la mayoría de las ciudades siguen un metabolismo lineal de producción, consumo y generación de residuos. No importa si estos son residuos sólidos o líquidos o son emisiones de CO2 por la quema de combustibles fósiles. Las ciudades son organismos heterótrofos, que significa
que no producen nada, aparte de servicios, no producen nada. Todo lo que necesitan lo cogen desde fuera. Entonces voy a hablar sobre la energía, porque la energía, el consumo, la producción y el consumo energético es la fuente número 1 de emisiones de CO2 y por tanto tiene el potencial más grande para el cambio climático. Entonces la energía, mucha de la energía se consume dentro de las ciudades, se consume in situ. Entonces las ciudades producen emisiones de CO2 in situ, y otra energía, como es la energía eléctrica, se produce fuera de las ciudades. Entonces las ciudades impactan en cambio climático tanto in situ como fuera de las mismas. Lo mismo ocurre con los alimentos, el agua, los materiales, las mercancías, etcétera, etcétera. El tercer punto es la isla de calor. La diferencia entre verde y gris. La isla de calor es el aumento de la temperatura en el centro de las ciudades en 4 a 5 grados en comparación con la temperatura que hay en sitios más rurales. Esto dispara el uso de los sistemas de refrigeración, sobre todo porque la isla de calor se nota más durante el verano, y los sistemas de refrigeración necesitan más energía porque necesitan funcionar más horas, más tiempo. Entonces tenemos más emisiones de CO2. A esto podemos añadir también la combustión de los combustibles fósiles en los vehículos de combustión interna. Entonces estos 3 puntos son muy importantes sobre el impacto que tienen las ciudades en el cambio climático. Ahora hay que ver también el impacto del clima en las ciudades. Esta foto está hecha este verano en la capital de Bangladesh. Está en el zoo de Bangladesh. Sabéis que una ola de calor muy fuerte de 40 a 45 grados ocurrió este verano. Entonces, la primera fuente, el primer impacto del cambio climático en las ciudades es el aumento de la temperatura. Y este aumento de la temperatura fomenta incluso más la isla de calor. Entonces lo que ocurre es que se forma un círculo vicioso entre la isla de calor y el aumento de la temperatura por el cambio climático. También hay una pérdida de agua potable por la evaporación. La ciencia dice que por cada grado de subida de la temperatura, un 7% de la población mundial pierde un 20% de los recursos hídricos por evaporación. Y también hay un perjuicio de la salud humana. Hay muchas muertes que están relacionados con el aumento de la temperatura, y daños en las infraestructuras, que estos van a ser más graves mientras el cambio climático avance durante este siglo. También el segundo punto son los fenómenos climáticos extremos: sequías, lluvias torrenciales, olas de calor. Esto tiene impacto al abastecimiento de agua y alimentos, provoca inundaciones continentales y perjuicio de la salud y de la vida humana, y un descenso de la calidad de vida globalmente. Y quería dar un ejemplo sobre el agua para España. En España, el descenso del agua, el descenso de las precipitaciones para el siglo XXI será de 10 a 20%. Si a esto añadimos un 6% que se prevé la evaporación del agua la primera mitad de siglo, que puede llegar a un 20%
en el año 2100, significa que España, sobre todo la mitad de la península, el centro y el sur, va a tener un problema de abastecimiento de agua muy grave. Entonces, los fenómenos climáticos extremos son muy impactantes para la vida en las ciudades. Y en tercer lugar, el aumento del nivel del mar. Las ciudades costeras albergan el 45% de la población mundial. Y en España creo que es el 47% de la población vive en las ciudades costeras. El aumento del nivel del mar se prevé de 0,18 a 0,7 metros durante este siglo, según el escenario climático que se sigue. Y por cada centímetro de ascenso del nivel del mar, esto provoca un retroceso de 1 metro en la línea de costa. Entonces, la diferencia entre 2 o 4 grados puede ser esta foto de Sydney o esta de Londres y esta. En matices muy generales hablamos. ¿Y qué se necesita? Seguro que se necesita mitigar el cambio climático. ¿Y cómo mitigar? Con un nuevo modelo energético, con la democratización de la energía, aumento de la eficiencia energética a través de medidas de rehabilitación energética en las casas, pero también un aumento de la eficiencia energética del sistema energético en su totalidad, y luego una fuerte apuesta por las energías renovables para que puedan cubrir el 100% de la energía necesaria para la humanidad. Y también necesitamos reconvertir las ciudades desde este metabolismo lineal a un metabolismo circular. Tenemos que conseguir una minimización de los inputs, de todo lo que necesita, los recursos que necesita una ciudad, una minimización de los outputs y producir y consumir todo dentro de la ciudad, de alimentos, de energía, reciclar y reutilizar los aguas grises y amarillos y negros, utilizar las aguas pluviales y generar un metabolismo circular dentro de la ciudad, para que una ciudad sea autosuficiente y por tanto más resiliente al cambio climático. Pero aunque hagamos lo que hagamos, algunos impactos del cambio climático no seremos capaces de evitarlos. Así que lo que tenemos que hacer, por ejemplo, para enfrentar el peligro del aumento del mar y la pérdida de las ciudades costeras, es empezar desde ahora, parar toda la expansión urbanística a lo largo de la línea de costa. En una segunda fase, a lo mejor desalojar los habitantes que viven en la primera línea y reforzar, por supuesto, la infraestructura costera, reubicar todos los medios y las infraestructuras de transporte y llevarlos a sitios más continentales. Nosotros en WWF pedimos en esta COP estos 7 puntos. Un compromiso con un objetivo global de emisiones para 2050 que, en consonancia con mantener el calentamiento por debajo de 1,5 grados. También aumentar la ambición y tomar medidas para lograr un 45% del consumo mundial que proceda de fuentes renovables para el 2030 y 100% para 2050. Promover un nuevo modelo energético y transición de los combustibles fósiles a la eficiencia energética y las energías renovables, con una señal clara a los mercados que las inversiones en materia de combustibles fósiles van a ser económicamente arriesgadas. Fomento de la adaptación y del mecanismo de pérdidas y daños, porque desgraciadamente
los países más pobres que menos responsabilidad tienen sobre el cambio climático son los que más sufren los impactos hasta ahora. Detener la deforestación para el año 2030, garantizar la financiación de 100.000 millones de dólares al año a partir de 2020 para los países más pobres, tanto para ponerles en un camino de desarrollo sostenible como para enfrentar los impactos más graves de cambio climático, y reconocer el principio de la equidad, porque todos tenemos que actuar contra el cambio climático, pero no todos tenemos ni la misma capacidad ni la misma culpabilidad. También se necesita acción por parte de la ciudadanía. Tenemos una campaña que se llama Ni un grado más, donde pedimos a los ciudadanos que firmen para pedir al presidente de gobierno que va a salir de las urnas el próximo 20 de diciembre, que apuesta fuerte por las energías renovables. Tenemos muchas herramientas de concienciación de la ciudadanía, desde el reducción del consumo energético hasta la alimentación más sostenible. Esto es un edificio que nos involucramos en su rehabilitación integral el año pasado, y donde conseguimos un 75% de reducción de la demanda energética. Está en la ciudad de Los Ángeles, aquí en Madrid. Y nada, que no se nos olvide que nuestra vida y prosperidad está estrechamente vinculada con la salud de este planeta, y que las ciudades tienen la culpa por el 70% del consumo de la energía global, pero como son parte del problema, pueden ser parte de la solución, volviendo a un metabolismo más circular. Y finalmente, que París es algo muy importante, pero no es el fin de la lucha contra el cambio climático. Se necesita una voluntad fuerte política para que pueda la humanidad poner un rumbo hacia un futuro más seguro y sostenible. Y perdón si me he extendido